En la era de hierro de los nórdicos, un tiempo de dioses coléricos y guerreros implacables, la leyenda de uno de los vikingos más temidos no comenzó con un grito de guerra, sino con un lamento de dolor y un augurio sombrío. Sería conocido como Ivar sin huesos, un nombre que resonaría en los salones de los reyes y en los campos de batalla, pero su historia se inició con tragedia y lo que parecía una maldición de nacimiento. El escenario para esta epopeya se estableció en Kattegat, la fortaleza de los vikingos legendarios, donde el destino del gran Ragnar Lodbrok se entrelazó con el de la enigmática y mística reina Aslaug. Su unión, impregnada de profecías y pasiones ardientes, dio lugar a hijos poderosos, pero uno sería distinto, una anomalía que desafiaría las expectativas y supersticiones de su pueblo. El parto angustioso de Aslaug no fue como el de sus otros hijos, Bjorn, Ubbe y Hvitserk, que nacieron robustos y perfectos. La leyenda cuenta que Aslaug desoyó una advertencia divina de Ragnar, quien le pidió esperar 3 noches antes de yacer con él tras una larga ausencia. La premura y el ardor resultaron en un castigo divino, una deformidad vista como un mal presagio. El sufrimiento de Aslaug durante el nacimiento fue solo el preludio de lo que vendría. El oscuro augurio que acompañaba el nacimiento de Ivar era su propia condición física. Nació con piernas frágiles y huesos quebradizos, incapaz de caminar, un sin huesos, en un mundo donde la fuerza física era la moneda de mayor valor. En una sociedad vikinga que valoraba la perfección corporal y la habilidad marcial por encima de todo, un nacimiento así era considerado no solo una desgracia familiar, sino una maldición divina que pesaba sobre él y tal vez sobre su clan. Muchos murmuraban que era un castigo de los dioses, una aberración que no debería haber sobrevivido. La infancia de Ivar estuvo marcada por su fragilidad física y los rumores de una maldición. Mientras sus hermanos aprendían a manejar hachas y navegar los mares helados, Ivar permanecía confinado, observando el mundo desde una perspectiva única. Incapaz de correr con otros chicos, participar en juegos de guerra o unirse a las incursiones, su debilidad física lo aislaba, pero al mismo tiempo lo obligaba a buscar otras formas de fortaleza. Esta exclusión social, combinada con la percepción de estar maldito, forjó en Ivar una personalidad compleja. Cultivó una furia interna, un resentimiento ardiente hacia su condición y la forma en que lo veían los demás. Esta rabia se convirtió en su arma más poderosa, alimentando una ambición implacable y un deseo de demostrar su valía, aunque ello implicara abrazar la crueldad. Aunque su discapacidad física le causó tormento constante, resultó ser el catalizador para el surgimiento de una mente estratégica extraordinaria en un cuerpo frágil. Incapaz de depender de la fuerza bruta, Ivar perfeccionó otras habilidades. Sus ojos penetrantes, que observaban todo con una intensidad peculiar, se convirtieron en su principal instrumento. Absorbía detalles, analizaba situaciones y calculaba movimientos con una astucia que superaba a la de sus hermanos, físicamente más capaces, pero a menudo más impulsivos. Mientras ellos se dedicaban a perfeccionar sus habilidades guerreras, Ivar agudizaba su intelecto, su previsión y su capacidad de manipulación. Esta mente afilada lo llevó a dominar el arte de la persuasión y la intimidación. Sin la capacidad de imponer su voluntad físicamente, manejaba su ingenio agudo y sus palabras como veneno y miel, capaces de inspirar lealtad fanática o sembrar discordia y miedo. Comprendió que el poder no residía solo en los músculos, sino en la mente que orquestaba la batalla, en el terror que una reputación podía evocar y en la explotación de las debilidades de los enemigos. Esta perspectiva única, moldeada por su fragilidad, lo distinguía de cualquier otro vikingo. La vida de Ivar fue una lucha constante contra las percepciones ajenas, los murmullos sobre su maldición,
la compasión o el desprecio de la sociedad vikinga encendieron una furia fría y calculadora en su interior. A diferencia de la impulsividad de sus hermanos, Ivar no buscaba aprobación, sino dominio. Cada mirada de lástima, cada comentario sobre su condición, era combustible para su ambición de demostrar que la mente podía superar al cuerpo. Paradójicamente, su deformidad física también lo hizo especial a los ojos de algunos, particularmente de su madre, Aslaug. Ella veía en Ivar no una maldición, sino una señal de singularidad, tal vez una bendición divina incomprendida por los demás. Como vidente inmersa en antiguas profecías, Aslaug creía que Ivar era un hijo del destino, destinado a grandes hazañas aunque marcadas por una crueldad sin límites. Su fe y atención fueron cruciales para la autoestima de Ivar y el desarrollo de su complejo de superioridad. Ivar aprendió a moverse con muletas o arrastrándose, convirtiendo su limitación en parte de su aura intimidante. Su apariencia inusual, combinada con la intensidad de su mirada y la agudeza de su mente, creaba una figura a la vez repulsiva y fascinante. No era el guerrero vikingo tradicional, con fuerza imponente y maestría en armas. Era algo nuevo, impredecible. Era la mente detrás de la brutalidad, la estrategia en medio del caos. Esta infancia, aparentemente desfavorable, fue el crisol donde se forjó el Hijo del Caos, un ser que desafiaría las normas y redefiniría el significado del poder en el mundo vikingo. La sombra de Ragnar Lodbrok, el legendario rey vikingo cuyas hazañas resonaban por todo el norte y cuyas ambiciones se extendían por mares desconocidos, pesaba sobre todos sus hijos. Para Ivar sin huesos, esta sombra era aún más densa y compleja. Mientras sus hermanos, Bjorn, Uve y Bitserk, podían emular la fuerza física y el valor en batalla de su padre, Ivar, en su fragilidad, debía encontrar otras formas de conectarse con el legado de Ragnar. Su relación con el gran rey no era de igualdad en el manejo de armas, sino una fusión peculiar de admiración, desafío y una búsqueda incesante de reconocimiento. Ragnar, con su sabiduría pragmática, pronto percibió que Ivar no sería un guerrero común. Vio más allá de las limitaciones físicas de su hijo y reconoció la astucia y la inteligencia afilada que bullían en la mente de Ivar. Aunque hubo momentos de frustración e incluso crueldad por parte de Ragnar, la leyenda sugiere que sentía un cariño especial por Ivar, tal vez por ver en él una extensión de su propia naturaleza astuta e impredecible. Esta relación compleja con su padre fue crucial para el desarrollo de Ivar, pues fue de Ragnar que absorbió las primeras lecciones sobre estrategia, tácticas de guerra y la crueldad necesaria para gobernar y conquistar en un mundo brutal. De Ragnar, Ivar aprendió que la mente podía ser un arma más potente que cualquier hacha. Sentado a los pies de su padre, Ivar absorbía relatos de campañas, analizando los movimientos de los enemigos y las decisiones que llevaban a las victorias. Estas no eran solo historias, eran lecciones iniciales de guerra y crueldad. Ragnar no era un líder benévolo, era un conquistador implacable, y la crueldad era una herramienta en su arsenal para inspirar miedo y sumisión. Ivar, con su mente aguda, internalizó esta lógica perversa, viéndola como una necesidad para la supervivencia y el dominio. La presencia de Ivar en los campos de batalla, aunque fuera llevado en un escudo o observando desde la retaguardia, le permitió ver la guerra desde una perspectiva estratégica. No estaba en el fragor del combate, pero podía ver el panorama general, detectando fallas en las formaciones enemigas y oportunidades para tácticas innovadoras. Algunos relatos sugieren que Ragnar confió a Ivar la planificación de ciertas maniobras, probando su intelecto y validando sus capacidades mentales, un reconocimiento inmenso en una sociedad que sobrevaloraba la fuerza bruta. A pesar de la atención de Ragnar, o tal vez por ella,
Ivar albergaba un profundo deseo de probarse ante sus hermanos. Bjorn, el primogénito y guerrero formidable, Ubbe, el sensato, y Hvitserk, el leal, todos encarnaban cualidades guerreras tradicionales. Ivar, con su discapacidad, sentía una necesidad constante de superar sus limitaciones físicas con una brutalidad e intelecto que los demás no poseían. Esta rivalidad interna sería una fuerza motriz para muchas de las acciones futuras de Ivar, llevándolo a actos de extrema violencia y ambición para asegurar que su nombre fuera recordado no como el sin huesos, sino como el más temido de los hijos de Ragnar. La sombra de Ragnar Lodbrok era inmensa, pero no solo de gloria, también de profecía. En las sagas nórdicas, el destino a menudo se predice, y el nacimiento de Ivar, marcado por sus huesos frágiles, era visto por algunos como un signo de su futuro. Aslaug, una vidente poderosa, lo bendijo con el don de la visión, insistiendo en que su cuerpo lisiado era un regalo de los dioses para mantenerlo anclado. Ragnar, sintonizado con los augurios y los caprichos de los dioses, probablemente vio esta naturaleza dual en Ivar. Sabía que la destreza física por sí sola no bastaba para asegurar un legado. Una mente aguda, una astucia estratégica y una capacidad para la crueldad eran igualmente, si no más, vitales para un verdadero líder en su mundo brutal. Ivar, carente de fuerza física, abrazó la mente. Se convirtió en el reflejo oscuro de Ragnar, absorbiendo lecciones no solo de conquista, sino de la guerra psicológica inherente al liderazgo. Aprendió a explotar debilidades, inspirar lealtad mediante una mezcla de miedo y recompensa calculada, y hacer temblar a los enemigos con solo mencionar su nombre. Esta profunda conexión con el lado estratégico de Ragnar, junto con las profecías, intensificó el impulso interno de Ivar. Mientras sus hermanos competían por la aprobación de su padre a través del combate, Ivar la buscaba mediante la astucia y una creciente crueldad. Quería ser reconocido no solo como hijo de Ragnar, sino como el más formidable de sus herederos. Esta ambición bullía bajo su frágil exterior, alimentando el deseo de probar que su mente era más poderosa que cualquier limitación física. Entendió que, para destacar realmente, no podía ser simplemente como Ragnar. Debía ser algo más, algo completamente único y aterrador. Los murmullos y la compasión que a menudo acompañaban su presencia solo endurecieron su determinación. Ivar transformó su debilidad percibida en un arma. Su incapacidad para sostenerse solo lo obligó a imponer respeto mediante la pura fuerza de voluntad e intelecto. Cuando Ragnar partió en su última y fatídica expedición a Inglaterra, dejando a sus hijos atrás, el manto de la venganza y la oportunidad de definirse cayeron pesadamente sobre los hombros de Ivar. Esta partida marcó un punto de inflexión, sacando a Ivar de la sombra directa de su padre hacia su propia luz, más oscura. La captura y brutal ejecución de Ragnar por el rey Ela de Northumbria encendieron un fuego en el corazón de Ivar. No se trataba solo de recuperar el honor, era sobre consolidar su lugar como el verdadero heredero del legado de Ragnar, el que ejecutaría la venganza más escalofriante. El escenario estaba listo para que Ivar desatara todo su genio estratégico y su crueldad innata sobre los desprevenidos anglosajones, iniciando un capítulo que cementaría para siempre su lugar no solo como hijo de Ragnar, sino como Ivar sin huesos, el verdadero hijo del caos. La infancia de Ivar, moldeada por su fragilidad física, fue un campo de pruebas para su resiliencia y la semilla de furia que crecía en su interior. Aunque hijo del legendario Ragnar Lodbrok y privilegiado por estar en la corte de Kattegat, esto no lo libró de experiencias que dejaron cicatrices profundas en su alma. Las humillaciones de su juventud eran constantes y variadas. Otros jóvenes vikingos, tal vez por ignorancia o crueldad, se burlaban de su incapacidad para caminar, de su dependencia de los demás.
veían solo su cuerpo frágil, no el fuego en sus ojos. Cada risa, cada mirada de lástima, cada gesto de desprecio era un golpe que, en lugar de quebrarlo, lo templaba. Incapaz de defenderse físicamente, Ivar recurrió a una estrategia diferente. Absorbía cada insulto, cada burla, y los transformaba en combustible para un fuego interno. La vergüenza y la ira se acumulaban, no en explosiones impulsivas como podría haber sucedido con sus hermanos, sino en una furia contenida y calculadora. Esta rabia no era irracional, era un instrumento. Usaría este dolor para impulsarse, para probar a todos los que lo subestimaban que la mente era, de hecho, el arma más peligrosa. Esta presión constante, las frustraciones y humillaciones despertaron una furia contenida. Ivar canalizó esta rabia hacia su inteligencia, convirtiéndose en un observador perspicaz del comportamiento humano. Estudiaba las debilidades, los miedos y las ambiciones de los demás. Aprendió que, si no podía imponer respeto por la fuerza, lo haría por el intelecto, la intimidación y la manipulación. Comprendió que el miedo era una herramienta poderosa, capaz de someter incluso a los más fuertes. A pesar de su discapacidad, o tal vez por ella, Ivar comenzó a vislumbrar un camino hacia el liderazgo. No sería el camino tradicional de un guerrero aclamado en combate directo, sino un sendero más sinuoso y oscuro. Descubrió que liderar mediante el miedo y la manipulación era increíblemente efectivo. Su mirada penetrante y la agudeza de sus palabras eran suficientes para desestabilizar incluso a los hombres más valientes. Podía inspirar terror con una sonrisa, y una palabra suya podía sembrar discordia entre aliados. Con el tiempo, la gente de Kattegat e incluso sus hermanos comenzaron a percibir que Ivar no era solo un inválido. Había algo en él que era perturbador y fascinante. Su mente afilada, su capacidad para planificar y prever movimientos de batalla y su disposición a la crueldad lo convertían en una fuerza a tener en cuenta. Mientras sus hermanos confiaban en su propia fuerza y en la herencia de su padre, Ivar confiaba en su intelecto y en su capacidad para someter la voluntad de los demás. Esta fase de su vida fue crucial para la formación de su personalidad. Ivar no se convirtió en un líder benévolo o carismático al estilo de Ragnar, sino en un tirano implacable, cuyas órdenes eran seguidas no por lealtad, sino por un miedo paralizante. Se estaba convirtiendo en el maestro del caos, el arquitecto de estrategias que conmocionarían y aterrorizarían, marcando el inicio de su ascenso como uno de los líderes vikingos más brutales e impredecibles. La mente de Ivar, forjada en la adversidad de su discapacidad física, continuaba afinándose, transformando su aparente debilidad en un arma formidable. No podía empuñar un hacha como sus hermanos, pero dominaba el arte de la estrategia y la manipulación con una maestría aterradora. Su incapacidad para moverse libremente lo obligaba a observar, planificar y prever los movimientos de sus enemigos y aliados con una precisión quirúrgica. Esta perspectiva única le dio una ventaja inestimable en el brutal mundo vikingo. El ascenso de Ivar como estratega y mente implacable no fue solo un desarrollo personal, fue una evolución que comenzó a influir en las tácticas de guerra de los vikingos. Mientras la mayoría confiaba en la fuerza bruta y la ferocidad directa del ataque, Ivar introdujo el concepto de guerra psicológica, trampas bien elaboradas y divisiones internas entre los enemigos. Era maestro en explotar las debilidades humanas, convirtiendo el miedo y la desconfianza en herramientas de conquista. Sus estrategias eran a menudo crueles y no convencionales, pero innegablemente efectivas. Su intelecto agudo era evidente en cada consejo que daba, en cada plan que presentaba. Ivar demostraba una capacidad sorprendente para visualizar el campo de batalla,
anticipar las reacciones del enemigo y trazar rutas de ataque y retirada que escapaban a la percepción de los guerreros más experimentados. Aprendía rápidamente de los errores de los demás y de sus propias experiencias, perfeccionando sus tácticas con una frialdad aterradora. Esta nueva forma de liderazgo no se basaba en el carisma o el respeto ganado en combate, sino en el terror que podía inspirar. Su reputación de crueldad, aliada a su mente astuta, lo convirtió en una figura temida. Las historias de su inteligencia inusual y su disposición a actos bárbaros se extendían, creando una aura de impredecibilidad a su alrededor. Nadie se atrevía a subestimarlo, pues su fragilidad física ocultaba una voluntad de hierro y un intelecto sin límites morales. El dominio sobre el dolor y la furia que sentía lo transformó. Ivar ya no era el chico frágil y humillado. Era el sin huesos, un nombre que ahora no cargaba el estigma de la maldición, sino el presagio de una fuerza implacable e inconvencional. Se convirtió en una fuerza de la naturaleza, una personificación del caos calculado, listo para desatar su mente astuta y su crueldad sobre el mundo. El camino del dolor que recorrió en su juventud lo había forjado en el más peligroso de los hijos de Ragnar, preparado para vengar el nombre de su padre y esculpir su propio legado en sangre y fuego. La noticia de la muerte de Ragnar Lothbrok resonó por todo el mundo nórdico como un trueno lejano, cargado de dolor y un ineludible llamado a la retribución. El rey legendario había sido capturado por Hela, rey de Northumbria, y ejecutado de manera brutal y deshonrosa, arrojado a un pozo de serpientes venenosas. Para los vikingos, la muerte de un guerrero en combate era gloriosa. La muerte por traición y tortura era una afrenta que clamaba por un baño de sangre. Entre todos sus hijos, la noticia de la muerte de Ragnar encendió una llama particularmente intensa en el corazón de Ivar. Su mente, ya afilada e implacable, se enfocó en un único objetivo: la venganza. El juramento de venganza contra los sajones no fue solo un acto de piedad filial, fue una declaración de guerra de proporciones épicas. Junto a sus hermanos Bjorn Brazo de Hierro, Ube Hvitserk y más tarde Sigurd Ojo de Serpiente, Ivar lideró el gran ejército pagano, una fuerza colosal de guerreros vikingos reunidos para cruzar el Mar del Norte y desatar su furia sobre las tierras anglosajonas. Aunque Bjorn era el mayor y un guerrero respetado, la astucia y la sed insaciable de retribución de Ivar lo colocaron al mando estratégico de esta formidable armada. No solo quería matar a los responsables de la muerte de su padre, quería desmantelar reinos e inspirar un terror que resonaría por generaciones. La llegada del gran ejército pagano a Inglaterra en 865 d.C. marcó el inicio de una campaña brutal. A diferencia de las incursiones vikingas anteriores, que eran saqueos rápidos, esta era una invasión a gran escala con el objetivo de conquistar y permanecer. El ejército desembarcó en Anglia Oriental y rápidamente subyugó el reino, estableciendo una base de operaciones. La estrategia de Ivar era metódica y cruel. No buscaba solo victorias en campo abierto, sino la subyugación total, el desmantelamiento de las estructuras de poder anglosajonas y la imposición de la voluntad vikinga a través del miedo. Los hijos de Ragnar eran implacables y su marcha devastadora sacudió los reinos de la heptarquía. La visión de los drakars, barcos largos vikingos en las costas, seguida por la marcha de miles de guerreros, provocó pánico generalizado. Los reyes sajones, acostumbrados a luchar entre sí, estaban desprevenidos ante la ferocidad y la organización de esta nueva amenaza. La estrategia de Ivar, que a menudo utilizaba asedios y emboscadas en lugar de enfrentamientos directos que requerían fuerza física, resultó mortalmente efectiva. La campaña culminó en uno de los eventos más notorios de la venganza vikinga, el asedio de York.
En 866 de Cristo, el gran ejército pagano avanzó sobre York, la capital del reino de Northumbria. Bajo el liderazgo astuto de Ivar, los vikingos aplicaron una estrategia de asedio ingeniosa, explotando las debilidades de las defensas sajonas. La ciudad cayó y los vikingos establecieron un nuevo dominio, transformando York, o Jorvik, como la llamaron, en un centro de poder vikingo. Pero la venganza de Ivar no se detendría en la conquista. La venganza de Ivar sin huesos por el asesinato de su padre, Ragnar Lodbrok, alcanzó su clímax en York. Tras la caída de la ciudad, el destino de los reyes que ordenaron la muerte de Ragnar quedó sellado. El rey Ela de Northumbria y el rey Osbert, también implicado en la captura de Ragnar, cayeron en manos de los vikingos, y para ellos, Ivar había reservado un castigo que trascendería la simple ejecución. Deseaba una sanción que resonara por siglos, un acto de crueldad que grabara su nombre en la historia como el ejecutor de la más brutal retribución. El masacre que conmocionó al mundo cristiano no fue una batalla, sino un acto de tortura ritualística. Ivar no quería una muerte rápida para Ela. Quería prolongar su sufrimiento y enviarlo a Helheim de la manera más dolorosa posible. La leyenda cuenta que Ivar y sus hermanos realizaron el águila de sangre Bloodhorn en Ela, un ritual de ejecución vikingo notoriamente cruel. Este implicaba cortar las costillas de la víctima lejos de la columna vertebral y extraer los pulmones, formando alas de carne y sangre. Era una muerte agonizante, diseñada para infligir el máximo dolor y terror, tanto a la víctima como a quienes presenciaban. La ejecución de Ela mediante el águila de sangre no fue solo un acto de venganza, fue una declaración de poder y una demostración de la impiedad de Ivar. Este acto brutal conmocionó no solo a los anglosajones, sino incluso a algunos vikingos, que aunque acostumbrados a la violencia, podían sorprenderse por la frialdad y la crueldad calculada de Ivar. El masacre se convirtió en un símbolo de la invasión vikinga, una advertencia clara para cualquiera que osara desafiar a los hijos de Ragnar. La tierra de Inglaterra quedó manchada con la sangre de los reyes, y el legado de Ragnar fue vengado de la manera más sangrienta posible. Con la venganza consumada y York bajo control vikingo, nació el mito de Ivar. Ya no era solo el sin huesos, el hijo deforme de Ragnar. Era Ivar el Terrible, el estratega brillante, el ejecutor del águila de sangre. Su reputación de crueldad y astucia se extendió rápidamente por todo el norte de Europa. Había demostrado que su mente valía más que 1000 hachas, y su sed de poder era insaciable. Su deformidad física, antes vista como una maldición, se convirtió en parte de su aura mística, una prueba de que los dioses lo habían marcado para un destino singular y aterrador. El gran ejército pagano continuó sus campañas por Inglaterra, con Ivar a menudo al mando estratégico. Era una fuerza imparable y sus victorias consolidaron el dominio vikingo en vastas regiones de Inglaterra. Ivar no solo destruía, conquistaba y establecía nuevos reinos vikingos, pavimentando el camino para el Danelau. Había cumplido su promesa a Ragnar y, más aún, había superado las expectativas, construyendo su propio legado de terror y conquista. Pero la gloria de Ivar tuvo un costo. La misma crueldad y sed de poder que lo impulsaron a la venganza y la conquista, pronto se volvieron contra aquellos más cercanos a él, sus propios hermanos. La unidad que forjó el gran ejército pagano sería puesta a prueba, y el caos que Ivar tanto personificaba pronto se manifestaría dentro de su propia familia. La saga de Ivar sin huesos, el rey sin piedad, apenas comenzaba. La victoria sobre los sajones y la venganza por la muerte de Ragnar deberían haber unido a los hijos de Lodbrok en un propósito común. Sin embargo, las semillas de la discordia, sembradas por ambiciones individuales y la naturaleza impredecible de Ivar, pronto comenzaron a florecer en una amarga rivalidad.
La cohesión del gran ejército pagano, tan formidable contra un enemigo externo, empezó a desintegrarse a medida que los conflictos con Ubbe, Hvitserk y Sigurd se intensificaban. Ivar, con su mente estratégica, había sido fundamental en las victorias en Inglaterra, pero su crueldad y su creciente deseo de poder absoluto lo alejaban de sus hermanos. Ubbe, el más sensato y reflexivo, veía con creciente preocupación la tiranía de Ivar. Valoraba la justicia y la estabilidad, cualidades que Ivar parecía despreciar cada vez más en su búsqueda de dominio. Hvitserk, el más leal pero a menudo dividido, se encontraba en un dilema moral, atrapado entre la lealtad familiar y el horror por las acciones de Ivar. Y Sigurd, ojo de serpiente, el menor de los hermanos mayores, era quizás el más directo en sus críticas y provocaciones a Ivar. La guerra interna entre los hijos de Ragnar no era solo una cuestión de poder, sino de ideologías. Mientras algunos, como Ubbe, buscaban asentarse, cultivar las tierras conquistadas y establecer un gobierno más organizado en Inglaterra, Ivar soñaba con más conquistas, con la destrucción total y con un reinado de terror que lo colocara por encima de todos. No tenía paciencia para la diplomacia o la construcción de un imperio de paz. Su deseo era el dominio a través del miedo. Las discusiones se volvían cada vez más acaloradas, las acusaciones volaban y la hermandad que los unió en la venganza de su padre comenzaba a fragmentarse. Sigurd, en particular, era una espina en el costado de Ivar. Sus constantes provocaciones, a menudo burlándose de la fragilidad física de Ivar y cuestionando su liderazgo, eran un insulto directo a la sensibilidad ya frágil del sin huesos. Sigurd era valiente, pero carecía de la astucia y la frialdad calculadora de Ivar. Veía a Ivar como un tirano en potencia, un peligro para el futuro de la familia y del pueblo vikingo. La tensión entre los dos hermanos era palpable, y todos sentían que una explosión era inevitable. Los hijos de Ragnar eran todos guerreros formidables, pero sus personalidades y visiones para el futuro eran radicalmente diferentes. Bjorn, el primogénito, estaba más interesado en explorar nuevas tierras y forjar su propio camino, lejos de los conflictos internos. Ubbe y Hvitserk, por otro lado, estaban atrapados en las disputas por el control de las tierras conquistadas en Inglaterra y el futuro del gran ejército pagano. Ivar, con su mente implacable y su creciente megalomanía, veía cualquier desacuerdo como una traición personal y una amenaza a su autoridad. La escalada de la tensión llevaría a un acto que conmocionaría incluso al brutal mundo vikingo. La rivalidad, que comenzó como desacuerdos, se transformaría en algo mucho más oscuro, dejando un rastro de caos no solo entre los enemigos de Ragnar, sino entre sus propios descendientes. La unión de los hijos de Ragnar sería rota por un acto de violencia que sellaría el destino de uno de ellos y profundizaría aún más la oscuridad en el alma de Ivar. La tensión entre Ivar y Sigurd era una hoguera que ardía cada vez más, alimentada por las provocaciones de Sigurd y la naturaleza impredecible y violenta de Ivar. Sigurd, a pesar de sus propias imperfecciones, representaba una voz de escepticismo y crítica que Ivar, en su creciente megalomanía, no podía tolerar. Las palabras de Sigurd, que a menudo se burlaban de la fragilidad física de Ivar o cuestionaban su capacidad de liderar sin crueldad, eran cuchillas afiladas que penetraban en la psique sensible del sin huesos. La paciencia de Ivar, ya frágil, se agotaba. El clímax inevitable llegó en un momento de embriaguez y descontrol. Durante un banquete en Kattegat, tras el regreso de la campaña victoriosa en Inglaterra. En medio de la celebración, las viejas heridas y resentimientos salieron a la luz. Sigurd, en un acceso de embriaguez y desprecio, volvió a provocar a Ivar sobre su discapacidad y su falta de conquistas físicas, contrastándolo con la fuerza de sus otros hermanos. La escena escaló rápidamente
con Sigurd cruzando el punto de no retorno en sus ofensas. La muerte de Sigurd a manos de Ivar es uno de los actos más impactantes y condenables de su saga. En un arranque de furia ciega, Ivar tomó un hacha y la arrojó contra Sigurd. El hacha golpeó a Sigurd en el abdomen, y éste salió tambaleándose del salón, muriendo poco después. Este acto impensable, el asesinato de un hermano de sangre, conmocionó a todos los presentes, incluidos Ubbe y Hvitserk, que observaron horrorizados. Era un crimen sin precedentes, incluso para los estándares violentos de los vikingos, una violación sagrada de los lazos de sangre. Este fratricidio reveló la profundidad de la oscuridad en el alma de Ivar. Había cruzado una línea moral que pocos se atrevían a atravesar. Ya no era solo un guerrero astuto o un líder cruel, era un fratricida, un hombre consumido por su propia ira e inseguridad. El acto tuvo un impacto devastador en la ya frágil unión entre los hijos de Ragnar. Ubbe y Hvitserk quedaron horrorizados y su relación con Ivar se rompió irreparablemente. La promesa de venganza por Ragnar se había cumplido, pero a un costo terrible para la propia familia. El rastro de caos, dejado incluso entre los propios vikingos, fue inmediato y duradero. La muerte de Sigurd dividió a los hijos de Ragnar y al gran ejército pagano en facciones. Ubbe y Hvitserk, aunque aún con Ivar por un tiempo, comenzaron a alejarse, incapaces de tolerar su creciente tiranía y crueldad. La autoridad de Ivar, que antes se basaba en su astucia y la venganza por Ragnar, ahora se sustentaba cada vez más en el miedo puro. La confianza se rompió, y la unidad que los hizo invencibles contra los sajones se erosionó desde dentro. Ivar, sin embargo, parecía indiferente a las consecuencias de sus acciones. De hecho, la eliminación de Sigurd pudo haber fortalecido su convicción de que él era el único en gobernar, libre de cualquier crítica o desafío. Este acto brutal marcó la transición final de Ivar de un estratega genial a un tirano implacable, cuyas decisiones serían cada vez más erráticas y desprovistas de cualquier compasión. Con sus hermanos alejados o muertos, el camino hacia su propia gloria y locura estaba ahora completamente despejado. El hijo del caos estaba a punto de declararse un dios entre los hombres. Con sus hermanos distanciados o muertos, y con Inglaterra bajo su control, Ivar sin huesos regresó a Kattegat. Sin embargo, su retorno no fue el de un líder victorioso humilde, sino el de un conquistador que creía haber sido elegido por los dioses. La mente de Ivar, ya distorsionada por el dolor y la megalomanía, ahora se convencía de su propia divinidad. No era solo un hijo de Ragnar, era un ser superior, una manifestación de la voluntad de los Aesir. La autoproclamación como descendiente de los dioses fue el paso final en la transformación de Ivar de un líder vikingo astuto a un tirano absoluto. En una sociedad donde el linaje divino y el favor de los dioses eran cruciales para la legitimidad del poder, Ivar explotó esta creencia para consolidar su dominio. Comenzó a difundir la idea de que su discapacidad física no era una maldición, sino una señal de que los dioses le habían negado huesos para llenarlo con un poder mayor, haciéndolo inmune a las heridas en batalla y un verdadero instrumento de su voluntad. Aunque absurda para los escépticos, esta narrativa resonó entre muchos vikingos que buscaban explicaciones para su invencibilidad y crueldad. Ivar no se contentó con solo proclamarse divino, buscó activamente crear un culto en torno a su figura. Manipulaba a los oráculos y videntes, obligándolos a pronunciar profecías que lo exaltaran. Se realizaban sacrificios humanos y rituales macabros en su nombre, ostensiblemente para apaciguar a los dioses, pero en realidad para cimentar el miedo y la adoración hacia el propio Ivar. Se erigieron templos y estatuas de Ivar,
A menudo sentado en su trono, se colocaron en lugares prominentes. Exigía ser tratado con la reverencia debida a una deidad, y la menor insubordinación era castigada con una ferocidad ejemplar. Kattegat, la otrora vibrante ciudad de Ragnar, se convirtió en el centro del dominio absoluto de Ivar. Purgó a cualquiera que pudiera representar una amenaza a su autoridad. Sus métodos eran brutales y eficientes. La guardia pretoriana de Ivar, compuesta por guerreros leales o aterrorizados, imponía su voluntad con mano de hierro. Controlaba el comercio, la ley y la vida de cada habitante. La libertad que los vikingos tanto valoraban fue suprimida bajo el yugo de su tiranía. Las personas vivían bajo constante vigilancia y el miedo a sus represalias era tan omnipresente como el viento helado del norte. La gloria y el terror caminaban de la mano bajo su corona. Para sus seguidores más fanáticos o aquellos que se beneficiaban de su tiranía, Ivar era un líder visionario e invencible, un héroe que había llevado a los vikingos a nuevas conquistas. Para la gran mayoría, sin embargo, era un tirano loco, un monstruo que disfrutaba del sufrimiento ajeno y que gobernaba por el puro terror. Sus victorias militares eran innegables, pero a un costo humano y moral altísimo para su propio pueblo. El reinado de Ivar en Kattegat era una mezcla embriagadora de gloria militar y terror opresivo. Las conquistas que lideró continuaron expandiendo la influencia vikinga, trayendo riquezas y más esclavos a su capital. Era innegablemente un genio militar. Sin embargo, su visión del mundo estaba cada vez más distorsionada por su propia megalomanía y un creciente desequilibrio mental alimentado por el dolor crónico de su condición física y el aislamiento que su tiranía creaba. La gloria y el terror iban de la mano bajo su corona, una dicotomía que definía su reinado. Las demostraciones de su poder divino se volvieron más extremas. Los sacrificios públicos, a menudo de sus propios enemigos o de quienes osaban cuestionarlo, se realizaban como ofrendas a los dioses, pero servían principalmente para aterrorizar a la población y reforzar su imagen de Dios vivo. Ivar se deleitaba en la adoración forzada y la sumisión completa de su pueblo. Aquellos que no mostraban la reverencia esperada o que en secreto mantenían su fe en los antiguos dioses o en la memoria de Ragnar eran brutalmente castigados. La figura de Ivar, llevado en un escudo o moviéndose con sus muletas, se convirtió en un símbolo omnipresente en Kattegat. Su presencia, incluso a través de sus emisarios y guardias, imponía una obediencia férrea. Nadie se atrevía a conspirar abiertamente contra él mientras su dominio fuera absoluto y su crueldad legendaria. La paranoia de Ivar era tal que veía traidores en cada sombra y muchos inocentes fueron ejecutados bajo la menor sospecha. A pesar de la riqueza y el poder que Ivar acumuló, el costo social y psicológico para Kattegat era inmenso. La ciudad, que antes era un centro vibrante de comercio y exploración, se convirtió en un lugar de miedo y opresión. La libertad vikinga, tan valorada, fue reemplazada por un régimen autoritario donde la voluntad de un hombre que se veía como un dios era la ley. Los talentos estratégicos de Ivar eran innegables, pero su capacidad para gobernar con sabiduría y justicia estaba completamente ausente. La narrativa de su divinidad, aunque efectiva para aterrorizar y controlar, también aislaba a Ivar. Se rodeaba de aduladores y ejecutores, perdiendo el contacto con la realidad y los consejos más sensatos que antes recibía de hermanos como Uve. Esta desconexión, junto con su creencia inquebrantable en su propia infalibilidad, lo llevaría a tomar decisiones cada vez más erráticas y a alejar incluso a aquellos que alguna vez fueron sus aliados. El hijo del caos había alcanzado el cenit de su poder, pero estaba ciego ante las semillas de su propia destrucción que él mismo estaba sembrando. El terror que infligía pronto se revertiría contra él.
y la gloria de su reinado divino comenzaría a desmoronarse. Su máscara de Dios entre los hombres estaba a punto de caer, revelando la fragilidad y la locura detrás del monstruo en que se había convertido. El reinado de Ibar en Kattegat, aunque cimentado por el terror y la autoproclamada divinidad, estaba condenado a desmoronarse. La mente que alguna vez orquestó estrategias brillantes ahora estaba nublada por la paranoia y decisiones erráticas. La locura del poder absoluto lo consumía y se volvió incapaz de aceptar cualquier consejo que no validara su visión distorsionada. Sus juicios se volvieron impulsivos y la crueldad, antes una herramienta calculada, ahora era un fin en sí misma. La riqueza y los recursos de Kattegat se gastaban en glorificarse a sí mismo, en lugar de beneficiar al pueblo o fortalecer las defensas. La arrogancia y la tiranía de Ibar alejaron incluso a aquellos que alguna vez lo apoyaron. La opresión sobre Kattegat, las ejecuciones sumarias y la exigencia de adoración como un dios erosionaron gradualmente la lealtad de sus súbditos. Las semillas del resentimiento crecían en las sombras y el apoyo entre sus aliados comenzó a desvanecerse. Muchos de los guerreros y líderes que lo siguieron en las campañas de Inglaterra ahora cuestionaban su cordura y su capacidad para gobernar. El recuerdo de Ragnar, un líder respetado a pesar de sus fallas, contrastaba dolorosamente con la figura de Ivar, que inspiraba solo miedo y odio. Entre los hijos de Ragnar, el distanciamiento se volvió total. Ubbe, buscando un camino de paz y colonización en Inglaterra, rompió definitivamente con su hermano, rechazando su tiranía. Hvitserk, el más indeciso, después de años de sufrimiento y servidumbre a Ivar, comenzó a cuestionar su propia lealtad. Bjorn Brazo de Hierro, el primogénito y heredero natural del legado de Ragnar, que había forjado su propio camino de exploración y conquista, emergió como un faro de esperanza para aquellos cansados de la tiranía de Ivar. Representaba la antigua gloria, la promesa de un retorno a los valores más tradicionales y a la dignidad. El regreso de Bjorn a Kattegat no fue solo una cuestión de venganza personal, fue un llamado a la libertad. Representaba la oposición directa a la tiranía de Ivar y a su autoproclamada divinidad. Bjorn no buscaba un culto, buscaba justicia y la restauración del orden. La polarización entre los dos hermanos era clara: Ivar, el tirano loco, y Bjorn, el héroe que prometía liberar a su pueblo. La tensión aumentaba en Kattegat. Los espías de Ivar reportaban un creciente descontento, pero él, en su megalomanía, minimizaba las amenazas, creyendo que su poder era inquebrantable. Sin embargo, la súbita reunión de fuerzas leales a Bjorn y la creciente deserción de los guerreros de Ivar eran señales claras de que su dominio estaba al borde del colapso. La llegada de Bjorn a Kattegat no fue un simple retorno, fue el amanecer de una nueva era, un desafío directo a la tiranía que Ivar había impuesto. Con su presencia imponente y su reputación de guerrero honorable, Bjorn reunió a los descontentos, los oprimidos y aquellos que anhelaban un retorno a la gloria de Ragnar, pero sin la locura de Ivar. Las fuerzas de Ivar, aunque aún considerables, estaban desmoralizadas, divididas y debilitadas por su propia tiranía. Muchos guerreros, antes leales al Dios entre los hombres, desertaban al lado de Bjorn, viendo en él la promesa de un líder más justo y un futuro más estable. El enfrentamiento entre los hermanos fue más que una simple batalla, fue un choque de ideologías. Por un lado, Ivar, con su megalomanía y su culto personal, defendiendo un reino construido en el miedo y la crueldad. Por el otro, Bjorn Brazo de Hierro, luchando para liberar a su pueblo de la opresión y restaurar la dignidad de la estirpe de Ragnar. La batalla por Kattegat fue intensa, pero la moral de las tropas de Ivar estaba baja. La creencia en su divinidad,
Antes una herramienta de control, se desmoronó ante la realidad de su vulnerabilidad y sus decisiones cada vez más erráticas. El fin de la tiranía de Ivar en Kattegat fue dramático. Ivar, el invencible, fue derrotado y obligado a huir. La fortaleza que había dominado con mano de hierro y desde donde reinaba como un dios, cayó en manos de su hermano. Esta derrota no fue solo militar, fue la destrucción de su persona divina, la prueba de que después de todo era solo un hombre y un rey que falló en mantener el apoyo de su propio pueblo. La visión de Ivar, el otrora temido emperador de Kattegat, huyendo en desesperación, marcó el fin de un capítulo sombrío en la historia de los vikingos. La huida y la decadencia de Ivar fueron rápidas y humillantes. El hombre que se había proclamado un dios entre los hombres ahora era un fugitivo, un rey sin trono, un líder sin ejército. Vagó por tierras extranjeras, buscando aliados y una forma de recuperar su poder. La paranoia que siempre lo acompañó se intensificó y comenzó a desconfiar de todos. Su imagen, antes asociada con victorias y conquistas, ahora era la de un loco en desgracia. Sin embargo, incluso en su decadencia, la sed de guerra de Ivar permaneció insaciable. La derrota en Kattegat no lo quebró por completo, solo lo impulsó a buscar nuevas formas de poder y venganza. Todavía creía en su propio destino grandioso, incluso cuando el mundo a su alrededor lo había abandonado. Su mente astuta, aunque manchada por la locura, aún maquinaba planes y sus ojos aún brillaban con la llama de una ambición indomable. Lejos de ser el fin, esta caída de Kattegat fue solo un preludio para el último acto de Ivar. Era un rey sin reino, pero aún un guerrero, un estratega y sobre todo el hijo del caos. La historia de Ivar no podía terminar con una simple derrota. Estaba destinado a un último gran enfrentamiento, una campaña final para sellar su legado, no como rey, sino como la personificación de la furia vikinga. La derrota en Kattegat y la huida humillante no apagaron la llama de la ambición y la furia en Ivar sin huesos. Un rey sin trono, un dios destronado, se negaba a aceptar su destino. Ivar vagó por tierras extranjeras, con su mente astuta maquinando un retorno, buscando nuevos aliados y una oportunidad para reavivar la guerra. Su espíritu incansable y su sed de conflicto lo llevaron, una vez más, de vuelta a Inglaterra, el escenario de sus mayores victorias y el lugar donde había vengado la muerte de su padre. La última campaña de Ivar en Inglaterra no fue una gran invasión liderada por un ejército unificado, como el gran ejército pagano. En cambio, fue una serie de incursiones y batallas, a menudo junto a líderes vikingos menores o mercenarios, todos atraídos por la reputación de Ivar como un estratega brillante y un guerrero implacable, a pesar de su condición física. Ivar no estaba luchando por un reino, estaba luchando por su legado, por una última oportunidad de probar su invencibilidad y desatar su furia sobre el mundo cristiano que tanto despreciaba. Se alió con Halfdan Ragnarsson, otro de sus hermanos, y con otros líderes vikingos, como los que operaban en Dublín. Inglaterra, fragmentada en reinos anglosajones, seguía siendo un objetivo tentador. Ivar usó toda su astucia y crueldad restantes para planear emboscadas, saqueos y asedios. Aún podía inspirar miedo en los corazones de sus enemigos y liderar hombres hacia la batalla, incluso con una base de poder mucho menor. En esta fase final, Ivar no buscaba la gloria de un rey que gobernaba, sino la satisfacción de un guerrero que sembraba el caos. Cada batalla victoriosa era una afirmación de su identidad, una prueba de que, incluso sin un trono, seguía siendo una fuerza a temer. Sus tácticas eran a menudo brutales, sin concesiones, y su presencia en los campos de batalla, incluso si era llevado en su escudo, aún aterrorizaba a los sajones. Enfrentó a ejércitos ingleses en múltiples ocasiones, mostrando la misma inteligencia táctica que lo hizo legendario. Para Ivar,
La vida era una batalla constante y estaba decidido a luchar hasta el último suspiro. Las leyendas sobre su ferocidad y resistencia en combate, a pesar de su discapacidad, solo aumentaban a medida que se involucraba en más enfrentamientos. Esta última fase de su vida fue un reflejo puro de su esencia. El caos no estaba construyendo, estaba destruyendo. No estaba uniendo, estaba desorganizando. Ivar estaba viviendo su verdad más profunda, la de un guerrero incansable. Inglaterra sería su último escenario y la próxima batalla sería su gran final. El hijo del caos, siempre luchando contra las probabilidades y contra su propia mortalidad, se estaba preparando para su enfrentamiento final, donde su leyenda sería sellada en sangre y gloria. La historia no registra los detalles exactos de la batalla final de Ivar sin huesos, pero las sagas nórdicas y las crónicas anglosajonas, con sus diferentes perspectivas, coinciden en un punto. Ivar encontró su fin en Inglaterra. Algunas fuentes sugieren que lideró las últimas campañas contra el rey Alfredo el Grande de Wessex, uno de los pocos líderes anglosajones capaces de resistir la furia vikinga. Otras indican que pudo haber muerto de forma súbita, tal vez por una enfermedad repentina, pero aún en territorio enemigo. Sin embargo, la versión que se convirtió en leyenda es la de un guerrero en su último y glorioso acto de combate. Independientemente del escenario exacto, la imagen de Ivar en su última batalla es la de un hombre que abrazó su destino con la misma ferocidad con la que vivió. Las crónicas sugieren que, incluso en sus últimos momentos, Ivar se negaba a caer. Él, que había superado la fragilidad de su cuerpo con la fuerza de su mente y la brutalidad de su voluntad, no se rendiría a la muerte en silencio. La leyenda más potente y dramática habla de un Ivar que, incluso herido mortalmente, seguía luchando. Un verdadero hijo del caos hasta el final. La tradición más vívida, y ciertamente la más teatral, describe su muerte en el campo con una sonrisa en el rostro. Ivar no temía la muerte en batalla, la abrazaba. Para un vikingo, morir en combate significaba un lugar en el Valhalla junto a Odín. Para Ivar, que se veía como un dios o un agente de los dioses, morir luchando sería la confirmación de su propia gloria. No habría lágrimas ni lamentos, solo la satisfacción de haber vivido y muerto en sus propios términos, esparciendo el caos y el terror por donde pasaba. Su sonrisa final no sería de alegría, sino de triunfo y aceptación de su destino implacable. Tras su muerte, la eternización de su nombre como uno de los guerreros más temidos e impredecibles que jamás vivieron estaba garantizada. Ivar sin huesos no sería recordado solo como el hijo deforme de Ragnar, o el hermano que mató a otro hermano, o el tirano de Kattegat. Sería recordado como la personificación de la furia vikinga, el estratega implacable que aterrorizó reinos y el ejecutor de rituales sangrientos. Su leyenda se extendió por toda Escandinavia y Europa, contada en sagas y relatos que lo describían como un ser casi sobrenatural, un demonio de la guerra. La historia de Ivar es un recordatorio vívido de que la fuerza no siempre reside en los músculos, sino que puede encontrarse en la mente más afilada, incluso habitando un cuerpo frágil. Él demostró que el dolor y la humillación pueden forjar una voluntad inquebrantable, pero también alimentar una crueldad sin límites. Ivar no encajó en las convenciones, las destrozó. No fue solo un hombre, fue el caos encarnado. Su vida y muerte se convirtieron en una oda a la brutalidad, la ambición y la determinación implacable de un hombre que se negó a ser limitado por su propia mortalidad, dejando atrás un legado de terror y fascinación que perdura hasta hoy. Si te cautivó la saga brutal y fascinante de Ivar sin huesos, no te detengas aquí. Dale un me gusta si esta historia te atrapó de principio a fin. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas jornadas épicas por los imperios y leyendas de la historia.
Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento más impactante y memorable de la vida de Ivar para ti? Tu opinión es muy importante para nosotros.